Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa que se llama Jueves de Ingeniería. Yo soy Diana Muriel Ruiz, coordinadora de Cultura de la Unidad de Bienestar de la Facultad de Ingeniería. Un saludo para todo el público que nos acompaña, para los que nos están acompañando en la tarde de hoy, los que apenas están llegando, los que se están conectando por el Facebook Live de la Facultad de Ingeniería y además los que nos acompañan por el Facebook Live de la Facultad Nacional de Salud Pública. Igualmente, pues un saludo para las invitadas que nos acompañan hoy, a mis compañeros que hacen parte de la programación de este espacio y que día a día o semanalmente pues hacen parte de la organización de un Jueves de Ingeniería. Para los que nos visitan por primera vez o hacen parte pues como este programa por primera vez, Jueves de Ingeniería es un programa cultural que propone cada jueves una conversación, ¿cierto? Una conversación, un diálogo de saberes, una reflexión frente a distintas temáticas pues que se presentan, ¿no? Aquí se ha hablado de deporte, de experiencias de vida, de cine, de temas que aportan al ser, a la cualificación profesional, etc. Y hoy venimos precisamente a compartirles un tema de interés mundial, un tema que nos compete a todos y todas y del que poco se habla a nivel local, ¿no? Un tema que tiene que ver con el cuidado y el trabajo que se le da, pues, con ese poco cuidado que se le da desde casa, desde lo familiar o desde el núcleo familiar, esos temas que inciden habitualmente en las costumbres humanas, ¿no? Es un tema que también compete a esa responsabilidad social que tenemos dentro de nuestra individualidad y también desde lo colectivo. Precisamente para eso hoy nos acompañan estas tres invitadas especiales, quien nos están liderando estos temas tan relevantes para la vida humana y quienes están compartiendo pues con un compendio de saberes que quieren traernos hoy en esta tarde. Entonces, ¿cuáles son esos impactos ambientales que generamos los seres humanos y cuáles son sus consecuencias? Hoy vamos a hablar un poco pues de ello y precisamente con el tema de impactos ambientales, consecuencias sobre la salud humana. Entonces, muy bienvenidos. Vamos entonces a iniciar con Claudia Lorena Suárez Marmolejo y seguidamente vamos a seguir vamos a continuar con las profesoras de la Facultad Nacional de Salud Pública, Margarita María Pérez y Eliana Martínez, ¿sí? Bueno, le damos un saludo a Claudia. Claudia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Diana, muchas gracias a ustedes por invitarme, muy complacida pues por el espacio que nos están otorgando y bueno, pues ansiosa para que todas las cosas salgan muy bien. Bueno, muchas gracias Claudia. Antes que Claudia pues nos acompañe un poco con el tema que nos trae para la tarde de hoy, les quiero contar que Claudia es ingeniera ambiental, magíster en ingeniería sanitaria y ambiental. Es magíster además en dirección y gestión de proyectos, es candidata a especialista en gerencia de empresas y en la actualidad se desempeña como docente en la Escuela de Ingenieros de España para el máster en construcciones sostenibles y para el máster en evaluación de impactos ambientales. Es gerente de la firma consultora de estudios e ingeniería ambiental, EIA, ¿cierto? Además, es evaluadora de artículos en revista virtual Pro. Bueno, entonces, para los que apenas se están conectando, muchísimas gracias por conectarse en esta tarde de Jueves de Ingeniería. Y recuerden que inicialmente vamos a tener a Claudia Lorena Suárez y seguidamente vamos a tener la intervención de la Facultad Nacional de Salud Pública, con la intervención de Margarita María Pérez y Eliana Martínez Herrera.
Bueno, Claudia, te damos entonces parte para que nos acompañes con lo que nos quieres compartir hoy. Gracias, gracias, Diana. Una duda, ¿ya están viendo mi pantalla? A ver, sí, ahí está, se ve perfectamente. Ok, bueno, entonces, bienvenidos y vamos a dar inicio a nuestra conferencia Impactos Ambientales, Consecuencias sobre la Salud Humana. Entonces, iniciamos con una pregunta. ¿Qué pesa más, lo que decimos o lo que hacemos? Entonces, los invito a que participen y pongan sus comentarios en la caja de comentarios, que estaremos muy atentos para revisarlos durante el evento. Entonces, Antropoceno es la era geológica en la que se refleja el impacto del hombre sobre la Tierra. Las actividades humanas han alterado significativamente 3/4 partes de los océanos, de los suelos, y 2/3 partes del océano, modificando el planeta Tierra hasta tal punto que se ha propiciado el nacimiento de una nueva era geológica denominada el Antropoceno, que es la que muestra la afectación del hombre en el planeta Tierra. Objetivo general es conocer el concepto de impacto ambiental y su relación con la salud humana. Dentro de los objetivos específicos tenemos 3. Primero, contribuir al entendimiento de nuestra realidad inmediata. Segundo, analizar y contribuir al cambio positivo de nuestro relacionamiento con el entorno. Y tercero, y no menos importante, concluir con conceptos claros sobre nuestro papel en la aparición de enfermedades de tipo emergente. Todos ejercemos una influencia sobre el medio ambiente y con frecuencia esta influencia es de carácter negativo, a través del agotamiento de los recursos naturales o causando afectación en los medios o en los componentes. Los impactos ambientales se identifican y se gestionan a través de la realización de diversos estudios de tipo ambiental. Entre ellos está el estudio de impacto ambiental, el plan de manejo ambiental, la sustracción de reserva, los informes de cumplimiento ambiental y muchos otros. ¿Y cuál es el propósito de la formulación de los estudios ambientales? Pues identificar y gestionar los impactos que se pueden causar por el desarrollo de proyectos o actividades. Y esto se hace a través del diagnóstico de 3 medios: el medio biótico, el medio abiótico y el medio socioeconómico. En el medio biótico se evalúan componentes tales como flora superior, como flora epífita, se evalúan componentes de fauna en los 3 grupos biológicos, aves, mamíferos y herpetos, que comprende anfibios y reptiles. Además, se evalúa el componente de recursos hidrobiológicos, que describe perifitos, zooplancton, macrófitas, bentos. En el medio socioeconómico se evalúa el relacionamiento que tienen las sociedades o las comunidades con el entorno a través de acceso a educación, acceso a servicios públicos, demografía, salud, etc. La mayoría de las cosas que hacemos ocasiona evidentemente afectaciones en esos 3 medios, de manera directa o de manera indirecta. Los proyectos, obras o actividades pues deben ser concebidos, un momento, acomodo esta pestañita, deben ser concebidos como construcciones sostenibles, de manera que se garantice un relacionamiento adecuado con el entorno, específicamente en esos 3 medios, en el medio biótico, abiótico y en el medio socioeconómico. Es importante resaltar que podemos tomar acciones inmediatas para cambiar esta realidad, ¿no? Asegurándonos que nuestra forma de vida pues tenga unos impactos positivos, y precisamente este es un espacio para lograrlo: informar para conservar. Entonces, para entender el resto de los contenidos que se van a desarrollar durante el evento, pues tenemos que revisar unos conceptos básicos o claves. Está ambiente, recursos naturales, recursos renovables y no renovables e impacto ambiental. ¿Qué es ambiente? Ambiente, pues es el conjunto de elementos bióticos y abióticos que interactúan o se sitúan sobre la biosfera o el planeta. Tenemos además los recursos naturales, y son aquellos bienes, materiales y servicios que nos proporciona la naturaleza y se dividen en renovables y en no renovables. Los recursos renovables son aquellos que se pueden restaurar o regenerar a una velocidad igual o superior a la del estímulo o a la del consumo por el ser humano. Entre ellos se tienen todas las energías limpias o alternativas, producto de la radiación solar, de las mareas y del viento. También se tienen materiales como la madera, el papel y el cuero, evidentemente si son realizados de manera adecuada o si son cosechados de forma sostenible.
Dentro de los recursos no renovables, pues estos son los que no pueden ser producidos nuevamente o regenerados, entre ellos los hidrocarburos como el petróleo y el gas, los minerales y los metales. Impacto ambiental. El impacto ambiental se puede definir como cualquier alteración al ambiente, que puede ser adversa, beneficiosa, total o parcial, y se atribuye al desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Un impacto ambiental también se define como un cambio en unas condiciones iniciales, una afectación a esos tres medios, biótico, abiótico y socioeconómico, en cualquiera o en todos sus componentes. Los impactos ambientales pueden ser positivos o pueden ser negativos y se pueden presentar de manera transversal en todas las fases de un proyecto, obra o actividad. Las fases con potencial de generar impactos ambientales son la fase de construcción, operación, mantenimiento, abandono y restauración final. Entonces aquí les traigo un registro fotográfico conformado por 4 fotografías donde se puede entender un poco más el concepto de impacto ambiental. En la primera fotografía se ve una disposición inadecuada de residuos sólidos, específicamente plásticos de un solo uso, que están dispuestos en un cuerpo de agua. Entonces se podría estar generando un impacto denominado cambio en las condiciones físico-químicas y microbiológicas del cuerpo de agua receptor, con unas consecuencias posteriores como afectación a las comunidades que se abastezcan de este recurso hídrico, por ejemplo, con enfermedades de tipo entéricas, con episodios de diarrea o de vómito. Tenemos además una siguiente fotografía que nos muestra una remoción de cobertura vegetal. Esta podría estar causando un impacto denominado fragmentación de hábitats o ecosistemas, pérdida de cobertura vegetal, ahuyentamiento de fauna y mortandad también de muchas especies que tengan movilidad reducida. En la siguiente fotografía se ve una maquinaria amarilla que está sacando material de arrastre de un cuerpo de agua lótico, o sea, un cuerpo de agua que corre, un río, una quebrada, una acequia, está sacando material de arrastre para ser utilizados en procesos constructivos, material como gravas, arenas, arcillas. Entonces se está apilando en una zona, pero si eventualmente tenemos vientos fuertes, se pueden generar material particulado que si llega a una comunidad que esté cerca del área de influencia del proyecto, incluso dentro del área de influencia, pues puede tener afectaciones presentando, por ejemplo, enfermedades de tipo respiratorio. La última fotografía nos muestra un proyecto lineal, básicamente es una línea de ferrocarril, con unos impactos que se generan en su fase de construcción-operación, que se puede denominar fragmentación de hábitats o ecosistemas, y también mortandad por atropellamiento cuando el proyecto esté en su fase de operación. Y esto genera unas consecuencias que las vamos a ver en diapositivas posteriores cuando la fauna se retira de su hábitat natural y empieza de alguna manera a migrar a zonas donde entra en contacto con la población. Los impactos ambientales se clasifican como directos, indirectos y acumulativos. Los impactos directos son los inherentes a las obras, proyectos o actividades y tienen una relación causa y efecto bastante evidente. Entonces se lo voy a explicar con un ejemplo. Tenemos un vertimiento de agua residual doméstica y cuando cae ese cuerpo de agua receptor, pues inmediatamente se ocasiona un impacto denominado cambio en las condiciones físico-químicas y microbiológicas del cuerpo de agua receptor. Ese sería el impacto directo. Dentro de los impactos indirectos, pues estos no están asociados directamente a la ejecución del proyecto, obra o actividad y tienen una capacidad mayor para generar impactos ambientales. Entonces traigo a colación el ejemplo anterior. Tenemos un vertimiento de agua residual doméstica. Se cambian las condiciones físico-químicas y microbiológicas del cuerpo de agua receptor, pero aguas abajo del vertimiento hay una comunidad que se abastece y toma ese recurso para uso doméstico o uso en sus hogares. Entonces, si eventualmente esa comunidad se baña en esas aguas, pues podría generar enfermedades de piel, por ejemplo, alergias o aparición de hongos, pero si la consume además, se podrían presentar enfermedades de tipo entéricas con episodios de vómito, de fiebre, infecciones de todo tipo. Dentro de los impactos acumulativos, pues es aquel que surge como resultado de la combinación de los impactos donde dos proyectos convergen en una misma zona. Entonces les explicaré con un ejemplo. Tenemos en una zona un proyecto del sector agrícola. Digamos que hay un cultivo de palma africana. Entonces, para que el suelo sea apto para sostener ese cultivo, pues se generan una serie de actividades para mejorarlo, como se le ponen aditamentos o mejoradores de suelo que de alguna manera cambian las condiciones físico-químicas y microbiológicas de ese suelo.
Es decir, ya se está presentando ese tipo de modificación, afectación o impacto. Pero en esa misma zona existe un proyecto del sector de hidrocarburos. Digamos que tenemos una línea de transmisión que está transportando petróleo. Y eventualmente se genera una ruptura con un derrame pues, del hidrocarburo. Entonces, estas dos actividades generan un impacto de magnitud mayor. Los impactos ambientales se gestionan a través de algo que se denomina la jerarquía de la mitigación. ¿Y esto qué quiere decir? Una vez que se ha llevado a la evaluación de impactos ambientales, se debe tener conocimiento de cuáles son esos impactos que realmente se van a materializar y que son significativos. Y de acuerdo con la jerarquía de la mitigación, un proyecto, obra o actividad en primera instancia debe prevenir o evitar la ocurrencia del impacto. Si no se logra, tenemos que minimizarlo. Si finalmente no es posible tener unas estrategias, pues tendremos que restaurar o corregir esa ocurrencia o ese impacto. Y cuando finalmente trascienden estos tres niveles de la jerarquía, pues llegamos a medidas de compensación ambiental. Y esto se tiene que hacer garantizando beneficios adicionales a las pérdidas que estamos de alguna manera ocasionando con el desarrollo del proyecto, obra o actividad en una zona en particular. Para terminar con el concepto de impacto ambiental, pues traigo esta diapositiva con un registro fotográfico que nos muestra los sectores productivos que en este momento operan en el territorio nacional. Tenemos el sector de hidrocarburos, sector de minería, de infraestructura vial, sector agrícola, y evidentemente todos estos sectores generan impactos ambientales, incluso de manera transversal en todas sus fases, en la fase de construcción, operación, mantenimiento, abandono y restauración final. ¿Cuál es la diferencia? La magnitud o el grado de significancia del impacto ambiental. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Que cualquier actividad que desarrolle el ser humano, pues va a generar afectaciones de tipo ambiental. Y está en nuestras manos decidir si estas afectaciones van a ser positivas o si van a ser negativas. Y si son negativas, pues evidentemente hay que utilizar la jerarquía de la mitigación para gestionar adecuadamente los impactos con medidas que prevengan, mitiguen, corrijan y compensen los impactos ambientales. Ahora sí, lo que hoy nos tiene en este espacio, lo que nos convocó, impactos ambientales, consecuencias sobre la salud humana. Luego de ese preámbulo, donde ya tenemos un contexto más amplio de lo que es un impacto ambiental, pues es importante contarles que los modelos económicos actuales no permiten que los recursos naturales que estamos explotando puedan regenerarse o renovarse a una tasa igual o superior a la del estímulo. En definitiva, se requiere con urgencia una adecuada gestión de los recursos naturales. ¿Y esto por qué? Porque el ser humano todo el tiempo está buscando la supremacía económica y en consecuencia considera que tiene supremacía sobre todas las formas de vida que existen en el planeta. O sea, tenemos que aprender a coexistir. El ser humano sobreexplota los recursos naturales, los deteriora, los degrada, los agota. Incluso hay muchas especies que se han llevado a la extinción sin que ni siquiera conociéramos de la existencia de ese individuo en un ecosistema y mucho menos la función que representaba o ostentaba en esa cobertura vegetal. Generamos emisiones y gases de efecto invernadero, invadimos los ecosistemas y usurpamos los recursos naturales, precisamente pensando que tenemos supremacía sobre todas las especies. Generamos y disponemos de manera inadecuada y en cantidades alarmantes residuos sólidos y líquidos. ¿Qué dicen los investigadores de estos temas? Pues que los bosques intactos tienen un balance donde los virus están en equilibrio con los individuos que allí habitan. Pero si tenemos bosques degradados, estos virus encuentran nuevas especies y se diseminan de manera mucho más rápida, generando desde endemias hasta epidemias y pandemias. Entonces, es importante que tengamos en consideración bosques intactos, hay un balance en los microorganismos que existen en la fauna y en consecuencia, pues vamos de alguna manera a evitar la generación de enfermedades o de virus con potencial pandémico. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha estado en riesgo latente de adquirir enfermedades. La primera pandemia letal documentada fue la causada por la gripe española a principios del siglo XX. Esto, de acuerdo con la literatura, fue causado por el virus H1N1 con orígenes aviar. De manera posterior, la literatura decía que para esta gripe española aproximadamente 20 millones de personas murieron.
y posteriormente muchas más enfermedades de tipo zoonótica aparecieron en diferentes latitudes. Entonces aquí traigo a colación la palabra zoonosis. Esta describe cualquier enfermedad o infección transmitida a seres humanos por animales, animales que dentro de su organismo pues tienen microorganismos patógenos, virus, bacterias, protozoos. Las enfermedades zoonóticas incluyen un diverso grupo de infecciones que pueden ser causadas, ya les decía, por los virus, por las bacterias, hongos u otros organismos o agentes proteicos anormales. Existen numerosas zoonosis y la Organización Mundial de la Salud ha registrado más de 200 clases, entre ellas la rabia, la leptospirosis, el anthrax, el SARS en el 2002, la gripe aviar, la gripe porcina en el 2009, el MERS en el 2012, la fiebre amarilla, el dengue, el VIH, el ébola en el 2013, el Zika reportado en el 2015, el chikungunya y en general todos los coronavirus pues tienen origen o son de fenómeno zoonótico, así como la influenza común. Entonces, es importante contarles que los virus utilizan varios intermediarios o huéspedes para alcanzar su ciclo reproductivo. Entonces, por ejemplo, en el caso del SARS, primero se reportó en el murciélago, luego pasó a la civeta y posteriormente al ser humano. Para el MERS, primero estuvo en el murciélago, luego pasó al camello y posteriormente el virus pasó al ser humano. Es importante que tengamos en cuenta cuál es el papel que juega el ser humano en la transmisión o en la aparición de estas enfermedades emergentes de tipo zoonótico. En los últimos años se ha informado el descubrimiento de múltiples virus y causas del descubrimiento de estos nuevos virus pues son evidentemente su capacidad para incorporar mutaciones, de producir variantes que les permitan adaptarse a nuevos hospederos y evitar la respuesta inmunitaria. Un factor importante en la aparición de estas enfermedades pues es el comportamiento humano y el relacionamiento que tenemos con el entorno. La forma en cómo interactuamos con los recursos naturales, cómo interactuamos con la flora, con la fauna, con el suelo, con el agua, con el aire, todo esto determina la aparición de enfermedades. Muchos brotes se han originado en mercados informales que comercializaban carne fresca para abastecer las poblaciones urbanas de rápido crecimiento. En estos espacios, diversas especies de aves, mamíferos y reptiles pues eran comercializadas en condiciones insalubres, es decir, se creaban condiciones óptimas para la aparición de zoonosis. En estos espacios los animales son sacrificados, fraccionados y comercializados de manera directa con condiciones precarias de salubridad. Es decir, llega la persona al mercado, una galería, cualquiera que ustedes se imaginen, encuentran los individuos vivos y deciden cuál de ellos se quieren llevar a su casa o a su mesa, si se lo llevan entero o si se lo llevan en porciones. Entonces, de acuerdo con investigaciones, el mercado húmedo de Wuhan, pues es considerado como el punto de partida de la actual pandemia causada por el COVID-19. En este espacio se comercializaban y se vendían cantidad de especies silvestres y se van a aterrar con estos datos. Se comercializaban cachorros de lobo, cachorros de salamandra, bueno, se comercializaban cocodrilos, escorpiones, ratas, monos, ardillas, pangolines, civetas, alacranes, murciélagos, tortugas y otros que ustedes se imaginarán y otros no. Entonces, ¿qué pasa en estos mercados húmedos? Que estos animalitos están en condiciones de hacinamiento, hombro a hombro, incluso uno encima del otro, y están de alguna manera intercambiando fluidos. Intercambian moco, saliva, excremento, orina, y si son fraccionados en ese mismo espacio, pues está habiendo también un intercambio de sangre. Entonces, eso al parecer propició las condiciones para la aparición del virus. La forma en cómo el ser humano se relaciona con los recursos naturales pues propicia las condiciones óptimas para la aparición de enfermedades emergentes. Actividades como la tala, los cultivos transitorios y permanentes, la crianza de animales, la caza, el tráfico de especies silvestres y en general todos los cambios de uso del suelo, pues hacen que estos microorganismos, la fauna, entren en contacto con el ser humano e intercambien fluidos y material genético. De acuerdo con la literatura, el 70% de las enfermedades infecciosas que atacan al ser humano, pues son transmitidas por animales, es decir, son enfermedades de tipo zoonótica.
Citando textualmente este autor, en el 2012, Quammen dijo: el ser humano tala árboles, mata a los animales y los encierra para ser enviados a los mercados. El ser humano interrumpe los ecosistemas, libera los virus de sus anfitriones naturales y cuando esto sucede, pues generalmente necesitan un nuevo anfitrión y a menudo pues somos nosotros los seres humanos. Entonces, aquí hay una diapositiva bastante interesante y es contarles que definitivamente ecosistemas intactos, ecosistemas restaurados, prestando una función ecosistémica, pues generan o minimizan la aparición de enfermedades de tipo emergente con potencial de causar pandemias. Entonces, aquí traigo unas gráficas bastante interesantes con unos casos particulares. Por ejemplo, ya sabemos que los roedores transmiten gran cantidad de enfermedades. Pero, ¿qué pasa cuando el ser humano ve un roedor? Lo primero, gritar. Segundo, se sube a una mesa. Y tercero, decide envenenarlo, aunque puede suceder en orden diferente. Pero, ¿qué pasa cuando envenenamos los ratones o cuando envenenamos las ratas? Que de manera indirecta estamos matando a su depredador. Por ejemplo, ¿quién es depredador de los ratones? Pues las aves rapaces y aves nocturnas como los búhos y las lechuzas. Entonces, de manera indirecta, estamos matando las lechuzas, que son las controladoras biológicas de las poblaciones de ratones. Y en ese orden de ideas, aumenta la población de roedores con potencial de transmitir gran cantidad de enfermedades. Otro ejemplo, las aves carroñeras, los gallinazos. Los gallinazos mantienen limpios los ecosistemas. ¿Por qué? Porque desaparecen esos cadáveres que tienen ese proceso de descomposición. Pero si nosotros matamos los gallinazos, ¿qué pasa? Que los cadáveres de las ovejas, de las iguanas, de las ardillas, de las zarigüeyas, de las lechuzas, pues van a permanecer mucho más tiempo en la naturaleza, en contacto con el suelo, con el agua, con el aire, con otros animales, y evidentemente existe un riesgo de transmitir enfermedades. Bueno, siguiendo con el tema de controladores biológicos de ecosistemas intactos igual a no pandemias, pues traigo este otro ejemplo, el de los peces, anfibios e insectos. Pues estos individuos son controladores de las poblaciones de mosquitos y entre ellos mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. Si nosotros, los seres humanos, dentro de nuestro relacionamiento inadecuado con el entorno, pues vamos a una cobertura, la talamos o contaminamos los cuerpos de agua lénticos y lóticos, las quebradas, los ríos, las acequias, los humedales, las madreviejas, los lagos, las lagunas, los jagüeyes, pues estamos modificando de manera indirecta las dinámicas ecosistémicas. Estoy modificando el hábitat de los peces, de los anfibios y de los insectos. Y en consecuencia, si no existen ranas, peces e insectos, pues las poblaciones de los mosquitos también aumentan. Mosquitos con potencial también de transmitir enfermedades como Zika, dengue y chikungunya. Ahora hay un concepto bastante interesante y es el concepto del efecto dilución. ¿Y esto qué quiere decir? Que en ecosistemas con mayor biodiversidad existe mayor cantidad de anfitriones inadecuados para albergar el virus. Entonces yo les decía en diapositivas anteriores que los virus necesitan más de un hospedero o intermediario para alcanzar su ciclo de reproducción. Entonces, este no puede reproducirse adecuadamente para lograr un mayor grado de patogenicidad. Entonces, si yo tengo ecosistemas intactos, ecosistemas o coberturas donde coexisten tortugas, serpientes, ardillas, monos, murciélagos, armadillos, pues evidentemente el virus tiene más anfitriones inadecuados y se disminuye la probabilidad de contagio. Este es el efecto de dilución. Pero además, ¿qué otra cosa le debemos a la naturaleza? El efecto de amortiguamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Les decía que muchos virus necesitan varios intermediarios u hospederos. Y si tiene más de un anfitrión, pues eventualmente este anfitrión puede lograr inmunidad y disminuir la capacidad patogénica o de infección. Y de alguna manera evitar que llegue al ser humano o que llegue con menor grado de patogenicidad. Entonces, esto es lo que le debemos a los recursos naturales, a los ecosistemas intactos, para que lo tengamos muy presente. Entonces, de acuerdo con un documento publicado por la WWF el año pasado, dice que el ser humano ejerce una presión sobre los recursos naturales que se mide, entre otras, por las siguientes actividades.
Mayor cantidad de proyectos que canalizan, derivan y almacenan agua. O sea, todo el tiempo estamos construyendo más proyectos de este tipo y en consecuencia estamos generando más impactos para que proliferen organismos vectores. Es decir, más mosquitos que transmitan dengue, chikungunya, etcétera. Además, estamos generando cambios en la cadena alimenticia. ¿Por qué? Por la pérdida de especies depredadoras. Cuando cazamos un individuo que esté bastante alto en la cadena alimenticia o en la cima, pues de alguna manera estamos propiciando que las que están por debajo aumenten el número y proliferen, es decir, mayor cantidad de roedores. Tenemos además o causamos además alteraciones de carácter genético induciendo resistencia. Cuando tenemos una gripe y nos automedicamos con un antibiótico, pues de alguna manera estamos cambiando las condiciones de este virus y eventualmente se puede inducir resistencia. Además, hay un incremento en la difusión de especies portadoras por la destrucción de sus hábitats. Y esto aquí hace relación cuando yo estoy dañando las coberturas vegetales, talando los árboles, pues muchos de los individuos que habitan estas coberturas o en estos ecosistemas, pues pierden su hábitat y tienen que migrar a otras zonas. Por ejemplo, los murciélagos. Entonces pierden su refugio y se van a buscar zonas donde puedan anidar, reproducirse, alimentarse, etcétera. Y generalmente si hay una comunidad cerca, pues entonces estos murciélagos se empiezan a ubicar en los tejados. Y básicamente también por el desarrollo extensivo de la ganadería, pues se va ganando mucha más área para ganadería y disminuyendo área para estas especies. Otro de las presiones que ejercemos se mide por el acercamiento entre sí de especies silvestres en cautiverio con especies domésticas que ya han sido improntadas. ¿Y esto qué hace? Que fomenta la transferencia de patógenos y el intercambio genético. Entonces, el caso del continente asiático. Allá se tienen muchos documentos de esos mercados húmedos, donde las poblaciones en crecimiento constante y bastante acelerado, pues se van a zonas inhóspitas, zonas alejadas de cabeceras municipales, donde existen coberturas vegetales un poco densas, cazan los animales y se los traen a sus casas. Se los traen bien sea para alimentarse de ellos o para tenerlos como animal de compañía. Entonces, esto fomenta la transferencia de patógenos y el intercambio genético. En el continente asiático se ve mucho en China, en Japón, en Indonesia. Pero para no ir tan lejos, también tenemos casos en América Latina y el Caribe y no más lejos en Colombia. Aquí tenemos en las zonas rurales, alejadas de cabeceras municipales, todavía hay poblaciones que se alimentan de especies silvestres. Entonces se puede fomentar la transferencia de microorganismos patógenos. Pero aquí hay una buena noticia y es que no todo está perdido. ¿Qué podemos hacer nosotros como comunidades, como población en general, para que no tengamos más pandemias o para que de alguna manera se minimice la generación de enfermedades de tipo zoonótica? Entonces tenemos como no cazar, cerrar los mercados húmedos, controlar las talas y las quemas, no traficar especies silvestres, reglamentar el uso del suelo, no disponer inadecuadamente los residuos sólidos y líquidos, disminuir la generación de gases de efecto invernadero, detener la pérdida de hábitats naturales, conservar la funcionalidad y los servicios ecosistémicos de las coberturas vegetales, educar, sensibilizar y difundir. Por favor, no se queden con la información, esto tiene que trascender. Exigir acciones políticas contundentes, inmediatas, que solucionen esta realidad inmediata y que estén en sintonía pues con nuestras filosofías de vida. Escoger dirigentes que nos representen, que representen las necesidades imperativas que tenemos las comunidades. Ya para terminar, tengo 10 conclusiones. La primera, los impactos ambientales causados por el ser humano están llegando a su punto de no retorno. El calentamiento global, al igual que la actual pandemia, es una amenaza para la vida como la conocemos. ¿Esto qué hace? Que nos demuestra lo vulnerables que somos y pone al descubierto las brechas de desigualdad. Unos se adaptarán y otros morirán en el intento. Y un ejemplo para entender esta conclusión está relacionado con el calentamiento global. Y es que la mayoría de las poblaciones que están asentadas en zonas costeras, pues van a sufrir por el cambio climático, por la presencia de huracanes y por las lluvias excesivas.
La devastación de territorios no explorados conlleva la migración de animales silvestres a otras zonas y esto condiciona de manera importante el intercambio de microorganismos. O sea, cuando talamos e invadimos las coberturas y sus ecosistemas, pues estamos generando desplazamiento y eventualmente llegan a las comunidades y empiezan a vivir con nuestros animales improntados e incluso con nosotros y se aumenta el riesgo. Los cambios en el uso del suelo y en particular cuando no están reglamentados ni planificados, pues a menudo determinan la aparición de enfermedades zoonóticas y ocasionalmente aceleran la frecuencia de las enfermedades capaces de producir pandemias catastróficas. Y esto definitivamente tiene que ser un tema de consideración en la planificación de los territorios. Se debe conservar la funcionalidad y los servicios ecosistémicos que ostentan las coberturas, conservando todas las categorías de áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional, los parques naturales, los santuarios de flora y fauna, los distritos regionales de manejo integrado, las coberturas primarias, las coberturas riparias, entre muchas otras. La pandemia actual es solo un aspecto de la crisis planetaria provocada por el ser humano, conocida como el antropoceno, tema visto en la tercera diapositiva. La aceleración del cambio climático, que esto es un verdadero colapso, y la pérdida de biodiversidad, pues son parte del mismo fenómeno ocasionada por la forma en cómo nos relacionamos con el entorno, es decir, ocasionada por los impactos ambientales que el hombre genera con sus proyectos, obras o actividades o con su relacionamiento con el entorno de forma diaria desde su cotidianidad. Algunas de las acciones más importantes que se pueden llevar a cabo son eliminar el tráfico ilegal de vida silvestre y cerrar todos los mercados no regulados que existen de fauna, así como asegurarnos de que los ecosistemas sigan intactos y restaurar los que ya han sido degradados o donde su biodiversidad esté comprometida. No se sabe dónde va a aparecer la nueva zoonosis que causará pandemias. Esto depende únicamente de investigaciones, del relacionamiento que tenemos con el entorno, de cuáles son nuestras costumbres y cómo nos comportamos con los recursos naturales. Se considera que actualmente las enfermedades infecciosas emergentes se hallan entre los mayores desafíos para la ciencia. Como resultado de la facilidad del transporte, se mezclan personas, animales, con plantas, con fauna silvestre y en consecuencia estamos haciendo intercambio de fluidos con potencial de intercambiar material genético. De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, ahora más que nunca es imperativo que los gobiernos se comprometan con un nuevo acuerdo. Las personas y un acuerdo obligatorio a nivel mundial que busque en primera instancia reducir a la mitad nuestra huella, detener la pérdida de hábitats y detener la extinción de especies. Y con estas dos conclusiones termino. La pandemia del COVID-19 pues ha puesto a prueba la capacidad de los países para reaccionar en conjunto. Ha obligado a la población en general, a las universidades, a las ONG, a fundaciones, a las empresas públicas y privadas a trabajar de la mano y a tomar un papel activo en esta preservación de la salud. Se debe en definitiva contar con laboratorios y recursos humanos especializados, establecer programas para impulsar la vigilancia epidemiológica. Se debe fortalecer la educación universitaria, apoyando investigaciones con equipos, con materiales, con recursos, con todo lo que se necesite para poder establecer cuándo se va a ocasionar una nueva enfermedad de tipo emergente y cómo podemos de alguna manera evitar que esto llegue a generar una pandemia. Para lograr una salud, en definitiva, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber salud ambiental, animal y humana. Solo de esta manera podemos evitar tener más virus con potencial pandémico. Bueno, con esto termino la intervención. Les doy las gracias por haber estado atentos. Espero hayan participado de manera activa y que se tengan bastantes comentarios. Y bueno, de nuevo muchas gracias y le doy paso a las intervenciones de las doctoras Eliana y Margarita. Buena tarde, salud para ustedes y sus familias. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema tan interesante y tan relevante, pues que por estos días nos está tocando precisamente en caso puntual con el tema de la pandemia, ¿no? Y quién pensaría pues que, bueno, muchas personas de pronto lo ignoraríamos, que el resultado de la pandemia que estamos viviendo y de muchas enfermedades, pues son resultados precisamente de esos impactos ambientales que se han tenido o que se vienen teniendo pues a lo largo de la historia, ¿cierto? Hay algo muy importante
que tú dices, y es precisamente sobre los impactos ambientales causados por el ser humano, ¿cierto? Que está llegando a su tiempo de no retorno. Eso pareciera pues como que fuera una frase de mucho terror. Personalmente creería que así lo es. Sin embargo, pienso también que este tema de calentamiento global y de impactos ambientales muchas veces se vuelve paisaje. Bueno, por acá vamos a saludar entonces, antes de darle paso a la profesora Margarita y a la profesora Liana, eh, para saludar a los que nos acompañan. Caterine Garcés, están por acá pues en las redes de la Facultad de Ingeniería, que nos deja una pregunta y bueno, ahorita finalizando vamos a darle respuesta. Julio Mejía, que también nos acompaña, nos saludó. Nos acompaña también Claudia Ruiz, Juliana Andrés Rueda, que nos deja un comentario, vale pues también como mencionarlo en este momento. Juliana Andrés Rueda nos dice, todas esas acciones serían ideales para poder acabar con la producción de pandemias. Sin embargo, todas estas acciones se quedan en papeles o se quedan simplemente en ideas o en propuestas que nunca se desarrollan. Esto hace que las esperanzas cada vez sean menores. Bueno, por acá Juliana entonces nos da una perspectiva muy personal sobre lo que piensa a raíz de de este tema que nos ha traído Claudia. Cristina nos dice, excelente. Alejo Ríos nos dice, existen muchos proyectos que mejoran las condiciones del medio y hay sitios que han sido arrasados por la frontera agrícola, incluso en comunidades especiales y territorios indígenas y comunidades negras. Muy bien, muchas gracias Alejo por dejarnos su perspectiva. Por acá ya entonces le damos la bienvenida, le agradecemos a Lorena por habernos acompañado. Ahorita en las preguntas le invitamos para que se quede, para que nos ayude en la complementación de las preguntas. Bueno, vamos a seguir entonces con la presentación de la profesora y doctora Margarita María Pérez Osorno. Ella hace parte de la Facultad Nacional de Salud Pública. Es administradora en salud con énfasis en gestión sanitaria y ambiental. Es especialista en políticas públicas y es especialista en salud ocupacional, magíster en epidemiología y en doctorado de desarrollo sostenible. Es docente actualmente del Grupo de Salud y Ambiente de la Facultad Nacional de Salud Pública y participa en las áreas de investigación de minería, salud ambiental, agrotóxicos y salud ambiental. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a la profesora Margarita. Profesora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola Diana, muy buenas tardes para las compañeras y para todas las personas pues que están conectadas en este momento. Bueno, digamos, pues pensando bastantes cosas alrededor de lo que la profesora Claudia menciona, eh, hay como varios interrogantes pues que quedan allí o por lo menos pues análisis que, que quedan después de escucharla, ¿cierto? Y uno de ellos es precisamente, digamos, como esa escisión y esa separación tan tajante que hacemos en la academia cuando hablamos de salud y ambiente, ¿sí? Creemos que por un lado va el asunto ambiental y que por otro lado, muy diferente, va el asunto de la salud. Sin embargo, cada vez podemos ver de una manera como más acentuada también, más concreta, cómo estos dos elementos o estas dos dimensiones pues que imbrican al ser humano están estrechamente relacionadas. Y creo que Claudia pues nos dio unos ejemplos muy claros, muy precisos acerca de cómo a través de todas nuestras actividades pues finalmente estamos también impactando al ambiente, ¿sí? Y cómo la afectación sobre ese ambiente, pues directamente va a afectar como la salud de las comunidades y la salud de las personas. No solamente de comunidades y personas, también la afectación, digamos, sobre los ecosistemas. Eh, Precisamente, pues, digamos, como hablando un poco de esas interrelaciones, ¿cierto?
el grupo de salud y ambiente, y seguramente ya muchos autores o muchos teóricos han intentado traer esas dos áreas, ¿cierto? Traerlas, juntarlas y realizar análisis un poco más integrales, análisis más, digamos, sistémicos, ¿cierto? Más interrelacionales. Y hablando un poco como de eso, desde la parte epistemológica, un poco filosófica, asuntos como la ecosofía o como la teoría del rizoma o como la teoría de la complejidad, nos invitan precisamente a entender que un impacto que se genere en términos ambientales no es local, ¿cierto? O sea, no se queda solamente como, pues como en un solo punto, sino que esto empieza a traer un montón de interrelaciones que terminan afectando diferentes elementos o diferentes asuntos de una comunidad. Me acuerdo mucho de un autor, por ejemplo, que se llama Corbalán, es chileno, y él ha planteado el asunto del modelo de las fuerzas motrices. Con este modelo de fuerzas motrices, por ejemplo, él plantea cómo una fuerza motriz, pues supóngase o entendiéndose la fuerza motriz como digamos esa fuerza generadora de grandes cambios en la humanidad, podríamos pensar en las migraciones, ¿sí? En la explosión demográfica, por ejemplo, o incluso en un modelo de desarrollo económico, como un modelo de desarrollo económico, en este caso, pues, o en América, no sé, en algunos países de América, o pensándolo, por ejemplo, para el país, un modelo de desarrollo neoliberal, ¿cierto? Que da como apertura al libre mercado, que privilegia, digamos, economías extractivas, ¿sí? De materias primas principalmente. Cómo esta fuerza motriz puede, digamos, de alguna manera generar presiones sobre los recursos naturales, ¿cierto? Esta explosión demográfica, este sistema económico, por ejemplo, le ha dado fuerza a un asunto como es la minería de oro, ¿sí? Varios países, incluido el nuestro, pues se ha propuesto dentro de sus políticas el asunto de la locomotora minero-energética, y es precisamente, digamos, potenciar el Producto Interno Bruto o potenciar las inversiones extranjeras directas a partir de la minería. Sí, esto es pues economía extractivista 100%, porque en el país no tenemos encadenamientos productivos que garantizaran que de alguna manera esas materias primas como los minerales, por ejemplo, se procesaran aquí mismo y aquí mismo se generara industria de la joyería o de electrodomésticos o de tecnologías, y a su vez que esto generara empleo. Simplemente se saca la materia prima como los minerales y se exporta. Esa presión que llama, por ejemplo, Corbalán en su modelo, esa presión sobre los recursos naturales a través de la minería, pues que estoy hablando como de un ejemplo muy concreto, hace que, digamos, haya afectaciones de los recursos naturales, ¿cierto? Entonces sabemos que, digamos, en la minería, pues para poder hacerla, tanto la gran minería como la minería a pequeña escala, que en Colombia se denomina MAPE, minería a pequeña escala, pues digamos que para poderse llevar a cabo, entonces tiene que hacer deforestación, ¿cierto? Hay que hacer remoción de la cobertura vegetal del suelo, hay que abrir huecos en la tierra, luego, después de que se abren los huecos, entonces hay que utilizar explosivos que contienen plomo para poder, pues, digamos, abrir los socavones, ¿cierto? Una vez se abren los socavones, entonces hay que, pues, extraer como este material de mina, y pues ya sabemos que en la minería se utilizan metales pesados como el mercurio y el cianuro, que se han a su vez comprobado los efectos perjudiciales de estos metales pesados sobre la salud humana, y que inclusive, aun a pesar de los convenios que se tienen, como el de Minamata, que Colombia ha ratificado y que ha suscrito para la remoción, digamos, del mercurio dentro de todas las actividades productivas, estos elementos, pues estos materiales pesados siguen usándose en una amplia proporción. Esto obviamente, digamos, va a contaminar suelo, ¿cierto? Va a contaminar aguas superficiales, va a contaminar aguas subterráneas, y también va
a provocar una afectación importante sobre el recurso de flora y fauna. Asimismo, el aire, digamos, también se ve expuesto a esta contaminación cuando se hace, digamos, la quema de la amalgama que contiene el oro y que contiene otros materiales para poder, pues, digamos, como atrapar estas partículas. Cuando estos recursos, un segundito, por favor. Cuando estos recursos naturales están afectados en su estado, ¿sí? Cuando el agua ya no es la misma, cuando el suelo no es el mismo, cuando el aire no es el mismo, porque tienen en su composición también presencia de mercurio, de cianuro o de otros elementos contaminantes, allí podemos ver cómo se genera entonces una exposición, ¿cierto? Una exposición a estos, contaminantes. Exposición a través del agua que se consume, a través del aire que se respira, a través de los alimentos también que se consumen. Y cuando se dan estas exposiciones, entonces, ambientales, si pudiéramos llamarlas de esa forma, entonces allí se da, digamos, una afectación sobre la salud de las personas, ¿sí? Afectaciones sobre los órganos blancos, afectaciones de tipo en el sistema reproductivo, en el sistema endocrino, en el sistema nervioso central. Hemos visto como algunos estudios epidemiológicos que han buscado como establecer estas relaciones entre las exposiciones ambientales y los efectos en salud, pues digamos que se ha podido llegar a corroborar cómo las personas que están más expuestas pues, a estos contaminantes, ¿cierto? Tanto en tiempo como en lugar, también desarrollan efectos importantes en términos de salud. Por ejemplo, específicamente pues hablando como el tema de la minería, que es un tema que me gusta y que he trabajado durante los últimos años, el municipio de Segovia, por ejemplo, en el nordeste antioqueño, fue catalogado por un estudio que hizo la Organización de las Naciones Unidas, no recuerdo el año exactamente del estudio, como el municipio, uno de los municipios más contaminados del mundo. Y esta contaminación atribuida al asunto del mercurio, ¿cierto? Porque los beneficiarios pues de oro están dentro del mismo municipio y el municipio pues tiene, digamos, minas en muchas partes y los procesos que se llevan pues en este tipo de minería son un poco rústicos, lo que ha generado pues o lo que le otorgó como ese título. Y otros estudios entonces que se han hecho, digamos, como para verificar el efecto de esta situación en términos de la salud, se interesó en algún momento por mirar cómo era, por ejemplo, el acceso de los jóvenes, cómo era el examen de admisión de los jóvenes a la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Comparado con otras regiones de Antioquia, donde de pronto no hubiese esta exposición tan marcada al mercurio. Se ve cómo, digamos, estos jóvenes tenían unos promedios de los exámenes mucho más bajos que estudiantes de otras regiones. También se podía observar cómo se reduce la capacidad cognitiva, la capacidad de pensamiento, tanto pues en las personas universitarias como en los chicos pues que están en edad escolar o en secundaria. Bueno, y como ello, pues muchos otros estudios que han tratado como aproximarse a esta relación tan importante. Finalmente, digamos que estos efectos pues contribuyen o han contribuido, así lo propone o lo plantea Corbalán en este modelo de fuerzas motrices, a que las personas desarrollen acciones, ¿sí? Y estas acciones se traducen bien sean políticas, o se traducen en leyes, o se traduce, digamos, en proyectos. Una vez conocida la situación, pues se conoce como la situación de salud ambiental del municipio, que normalmente pues no hacemos mucho este tipo de diagnósticos porque, como lo decía al principio de mi intervención, separamos lo ambiental de lo sanitario, pues, o de la salud. Digamos que estas acciones pues, que retomo o de las que hablo, cuando la gente conoce lo que pasa, entonces hace presión, ¿cierto? Hay manifestaciones o hay luchas o hay reuniones, etcétera, hasta que se logra, por ejemplo, que se emita una ley o un decreto o una resolución que marquen los límites permisibles de cierto contaminante en el medio ambiente, ¿cierto? O se generan también proyectos de intervención para atacar como el problema que está generando la situación de salud ambiental específica. Bueno, ese es como un modelo pues ideal
o ideal no, pues porque estamos hablando como de las afectaciones en términos ambientales y cómo esto afecta, pues, o cómo esto se relaciona con la salud, pero digamos que este modelo de alguna forma pues nos permite entender que esto no está separado, ¿sí? Que lo ambiental nunca puede estar separado de la salud. Ahora bien, pues retomando como lo que Claudia menciona, esto se logra un poco a través de estos estudios de impacto ambiental, que creería yo, pues no tanto por mi experiencia en estudios de impacto ambiental, pero sí un poco lo que se escucha pues en términos de estas herramientas de gestión ambiental, la salud ha estado un poco ausente de estos estudios, ¿sí? O la salud termina desdibujada o termina muy reducida cuando se hacen estudios de impacto ambiental, porque precisamente no se entiende que esto funciona como un sistema eh, con muchas interrelaciones, ¿sí? Y es muy importante destacar que para que esos estudios de impacto ambiental realmente indaguen sobre todas las afectaciones de un proyecto X o de una actividad cualquiera, cuenten con equipos interdisciplinarios, ¿sí? El área social, el área ambiental, el área de salud, los geólogos, los ingenieros, los antropólogos, etcétera, que puedan como establecer pues estas interrelaciones que se pueden dar en cualquier tipo de proyecto. Bueno, quiero escuchar a Liana. Perfecto, Ok. vamos a darle entonces la bienvenida a la profesora y doctora Eliana. Eliana, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿prendo la cámara o me la prenden Claro que por sí. allá? Ah, muy bien. No, Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación tan especial. Qué bueno haber escuchado a Lorena tan fluida, tan tranquila, tan amable en su intervención y Márgara pues tan aterrizada. Siempre uno desde la salud pública, Lorena, y las personas que nos están escuchando, pues sobre todo los estudiantes de ingeniería, buscamos siempre en estas preocupaciones de entender la realidad, cómo caminar hacia alternativas o posibilidades que nos permitan hablar de justicia social, ambiental, de buscar la equidad, de darle sentido a esto que nos hace vulnerables y frágiles en los territorios, en el entendido pues de cuáles pueden ser esas mejores alternativas poblacionales, comunitarias de nuestra sociedad y pues por supuesto individuales. Yo quería pues como hacer esa primera intervención para hacer como un llamado y es que Lorena lo dijo muy bien al final. Estamos hoy ante una realidad y es un reto de la humanidad el hablar de la salud planetaria. La salud planetaria, Diana, o sea, ese yo creo que es un mensaje clave de cara a las perspectivas de futuro de lo que puede ser esta construcción de conocimiento entre distintas disciplinas. Gracias entonces en este sentido que estemos conversando hoy ingenieros con salubristas, ingenieros con epidemiólogos, ingenieros con enfermeros, ingenieros con médicos, pero no solamente nosotros, o sea, lo dijo Margarita lo decía también, otras disciplinas tienen en su misión y en su saber hacer cómo alimentar el desafío de la humanidad, de poder hablar de la supervivencia, de sobrevivir, de entender cómo está en nuestras manos el cuidado del planeta. En así esa, es. en esa línea, entonces, pensar, Lorena, que es una responsabilidad nuestra hablar de la salud humana, la salud ambiental y la salud animal, ¿cierto? O sea que ahí uno diría, Diana, que en otro momento hay que hablar con los veterinarios, hay que hablar con los zootecnistas, hay que hablar con los microbiólogos, o sea, en el ejercicio de entender en una sola salud, que es lo que se está moviendo hoy en el mundo, esto del One Health, cómo empezamos a darle todo el sentido, no solo porque el impacto, claro, el hombre, el antropoceno en la era en la que estamos, pero ¿y qué diremos del posantropoceno? O sea, hoy Arturo Escobar y muchos pensadores, Arturo Escobar por ser colombiano, pero a nivel mundial nos están planteando el desafío del postdesarrollo de cara a los tiempos cortos que tenemos en visualizarnos con respecto a los, digamos, momentos vitales del planeta, ¿cierto?
el tema del petróleo y todo lo que está sucediendo y lo que va a significar este peak oil, el tema de los gases naturales, las peleas por el agua, una serie de asuntos que desde las perspectivas económicas y políticas también tendremos que empezar a entender y a intervenir. Entonces, yo diría que Márgara nos hace desde su conocimiento y su vida propia como investigadora en territorio con estos temas, pues las realidades a las que hoy nos enfrentamos cuando voy a hablar un poquito de la tarea en la que estamos hoy intentando construir y entender cómo plantear estrategias para Antioquia, para nuestro departamento, con respecto a cómo es que nos vamos a adaptar desde la salud ambiental al cambio climático. O sea, quiero pasar como de esto que parece muy lejano cuando uno habla de la salud planetaria a lo que sucede en nuestro entorno, digamos, en nuestra mirada regional y territorial. Lo decía Márgara, todo está conectado y así es, y todo tiene digamos, una mirada muy de cara a lo que significa no poder hoy seguir hablando de solamente unicausalidades, sino hoy hay múltiples causas. Lorena planteaba algo hablaba de causas, pero ¿cuáles son realmente esas raíces, Lorena? Y en esas raíces, lo estructural toma, digamos, todo un sentido y toma toda una fuerza en la que nosotros tenemos allí una responsabilidad inmensa y es poner en evidencia desde las desigualdades, desde las vulneraciones y las mismas condiciones de fragilidad en los territorios en que estamos y cómo estamos dando cuenta de cuáles son esas posibles formas de generar bienestar. Y lo digo porque cuando nos plantean el reto de acompañar a la Secretaría de Salud del departamento en esta construcción del plan de adaptación, uno se da cuenta que pues Antioquia no es la suma de 125 municipios ni la división de 9 subregiones. Son ríos, montañas, deslizamientos, inundaciones, tipos de viviendas, tipos de formas de cocinar, tan simple como es el uso de ¿qué? De medios que no son el gas ni prender el fogón en la cocina, lo que ocasiona incendios, mal manejo de todos, digamos, no por los pollutants, o sea, por lo que queda en el aire, sino todos estos asuntos que implican que también generan afectaciones a la salud. Entonces, cuando uno empieza como a darse cuenta de esto y empieza a comprender un poco qué quisiera plantear o intervenir, Lorena al final hace unas reflexiones muy interesantes y yo quisiera como acuñarlas un poco más porque Margarita hablaba un poco de ello con respecto a lo que hoy tenemos en nuestra realidad de cara al neoliberalismo, a las condiciones económicas, sociales y políticas a las que nos enfrentamos. Y quisiéramos es pensar en, bueno, ¿cómo vamos a cuidar el potencial natural que tenemos? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de lo construido y las afectaciones que están ocasionándose en nuestras poblaciones? Pueblos donde no se veían edificios, y ustedes lo saben, urbanizaciones en medio de una vereda, o sea, cosas de ese tipo que a veces no se generan ni siquiera estudios para las personas que están en formación, como de hacer esos verdaderos análisis de evaluación del impacto ambiental. Probablemente sí, pero cuando está de por medio el valor del suelo, los intereses económicos, los potenciales que plantean incrementos de formas de desarrollo acelerados en territorios con asuntos no esperados como el turismo, por mencionarlo, pues hacen que este tipo de alteraciones entren a jugar en esos rompecabezas de por dónde empezar. Cuando también leemos los temas culturales, la riqueza indígena, la riqueza de nuestras comunidades afros, cómo tenemos que entender en ellos, desde esa mirada, lo que es el cuidado de la tierra, sin atropellarlos y respetándolos.
Y así sucesivamente una serie de elementos que en la posición de plantear no solo el resultado en salud, no solo la situación de un indicador más, sino la trazabilidad en los cambios requeridos a través de muchas veces hablar, dialogar, negociar, acordar, conocer qué es lo mejor para un territorio. Yo quiero decir esto porque Márgara lo planteó y Lorena también, pero tal vez es el ejercicio de elevar las dificultades, elevar las situaciones problema a unos diálogos permanentes de no solamente, digamos, los niveles de decisión, no, de abajo hacia arriba, con las comunidades, entre los sectores, que permitan darle sentido a lo que es, vuelvo e insisto, tercera vez que lo digo, el cuidado de ese territorio, el cuidado de los ríos, el cuidado de las cuencas. Tan sencillo. Hoy gratamente la Universidad Diana tiene, por decirlo así, una entre tantas de sus tareas y misiones, el seguimiento, y lo refiero porque lo vivo con Margarita, a la sentencia 622 que da cuenta de cómo se están generando, digamos, asuntos de impacto al río Atrato, los ríos vivos, ¿sí? Eso mismo pudiera pensarse de la hidroeléctrica Hidroituango y todo lo que estamos viendo y todo lo que sabemos que es esa explosión en la emergencia, no de lo inesperado, sino de lo que ha acontecido en la historia del seguimiento de este tipo de intervenciones. Ahí sí, Lorena, con todo el sentido, desde esa, no solamente la mirada futura de nuevas formas de tener energía en el territorio, ni poderla vender o tenerla en otros territorios, sino de entender en esa acumulación de esos capitales y esas disposiciones de los recursos naturales, pues el cómo se defiende, qué se negocia, cómo se interviene una decisión de este tipo cuando hay mediaciones que superan también de abajo hacia arriba las, las múltiples veces que se defienden los territorios. Y lo digo porque, Lorena, pues yo tal vez haría en ese sentido mucho hincapié para que pudiéramos dejar también un mensaje allí de lo importante que es, tú lo decías, pero lo quiero reforzar, no solamente tener estos sistemas de vigilancia en salud pública y epidemiológica como al momento de llegada, porque lo decías muy bien al final y lo pasaste muy rápido, en la emergencia de nuevos asuntos pandémicos que vamos a tener seguramente, en la emergencia de nuevos asuntos no esperados en los territorios, tenemos que fortalecer profundamente las capacidades de nuestro personal sanitario, ¿sí? O sea, todo nuestro recurso humano en salud, pero también quienes nos apoyan. O sea, para este mensaje van los ingenieros en acercarse a la salud pública, entender el uso de las tecnologías, por supuesto, para esos sistemas de vigilancia y esos sistemas de salud pública, entender que hay que generar unos recursos que apalanquen sí o sí unas buenas maneras de darle línea al día a día de los datos casi que inmediatos, no esperar a que se suceda para hacer el análisis del dato, sino como lo estamos viendo hoy, lo que aceleró la COVID, lo que acelera esta situación con este coronavirus, cuando tenemos a través del Twitter, quienes lo sigan, la fortuna o no, pero darse cuenta cómo está el día a día con la situación de contagios, de casos, de mortalidad, de letalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Era muy raro que se escuchara hablar, hasta costaba decir epidemiología, pero hoy es mucho más cercano al oído de las personas en los territorios. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque uno de los retos de Antioquia será hablar de la resiliencia en el sistema de salud, pero no de Antioquia, es de Colombia, y no es de Colombia solamente, es del mundo. Y esa resiliencia pasa por
capacidades. Necesitamos aprender más de esto, de lo que nos ha explicado Lorena. Necesitamos disponer de más potencial, de talento humano, de nuestros profesionales, nuestros administradores en salud, nuestros gerentes en sistemas de información, nuestros salubristas, nuestros epidemiólogos, ¿sí? Nuestros estudiosos de la salud en el trabajo y laboral, nuestros estudiosos de la salud mental, porque es que la salud ambiental tiene todo que ver con la salud mental, ¿cierto? De darle todo el sentido a tener unas buenas capacidades en ese territorio que fortalezcan esos diálogos y que sean que tan suficientes de poder entrar en las respuestas más apropiadas y planificadas. Aquí hay un mensaje y el mensaje de por qué se presentan estos impactos y hablamos de ellos en negativo es quizás porque hemos dejado la planificación de lado. ¿Por qué se presentan estas situaciones, digamos, hoy en positivo? Pongámosle un poquito a esto de sentido positivo. Hoy es el Día Mundial de las Abejas. ¿Sabían eso? Qué emoción solo pensarlo. ¿Cómo está Antioquia pensándose el cuidado de las abejas, promoviendo la apicultura, generando espacios y entornos para que nuestros campesinos con técnicos y tecnólogos en los territorios estén apropiándose de la apicultura? En positivo, ¿qué significan las abejitas? Los alimentos, el desarrollo sostenible, si fuéramos a darle un pequeño, ¿qué? Un pequeño tono de color a esta realidad en el entendido de que hay muchas acciones en positivo donde también tomamos conciencia y nos vamos entonces adaptando, entendiendo cómo superando el camino somos capaces de hablar de esa quizás soñada resiliencia, porque no es tan fácil, no es tan fácil, cuesta bastante. Y en esa línea, tal vez yo diría, Diana, y le diría a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que el tema de la educación ambiental no es solamente esperar pasar por un semestre en una universidad. Hoy reconocemos trabajos hermosos en las comunidades, trabajos de respuesta social tremendamente espectaculares. Lo que sucede es que hay que generar los espacios para escucharnos. Y en esa escucha donde nos damos la oportunidad de interpretar esto del cuidado de los ríos, esto del cuidado del insecto como es la abeja, esto del reconocer qué es lo que se cultiva en nuestra tierra, esto de identificar quiénes son las personas que pueden estar dando todas la fuerza suficiente para acompañar esas estrategias de adaptación. Y no entraría pues como en detalles metodológicos. Márgara mencionó a Corbalán, me parece estupendo dejarle ese mensaje también a las personas. Uno de los quizás expertos que le ha dado mucho sentido a estos análisis de la complejidad con sus formas de entender cómo se relacionan los eventos, las amenazas, las fuerzas, las presiones, las exposiciones, ¿sí? Como esas grandes dimensiones, en esas complejidades de entender que allí hay una posibilidad de darle el sentido a cuáles son esas grandes diferencias que hay en los municipios, en los territorios dentro de los municipios, pero cosas que se comparten y son coordinadas potencialmente por las regiones para el departamento. ¿Por qué lo digo? Porque definitivamente nosotros podríamos allí encontrar roles, roles en la acción muy potentes para acompañar las decisiones de los pequeños cambios que necesitamos en los territorios. No podemos esperar tampoco, Lorena, como que todo venga de arriba hacia abajo, porque es que de abajo hacia arriba sabemos que hay una efervescencia, en una creatividad, en un compromiso, en unas posibilidades y unos potenciales enormes. Lo que sí debemos esperar es que seamos escuchados, que podamos entrar en diálogo con esas apuestas de políticas nacionales y que por supuesto tomen vida ¿con qué?
con lo que se requiere de este momento. Yo no diría pospandémico porque no lo hemos pasado, no lo hemos pasado. Tomarán otros meses más, pero lo que se requiere ¿para qué? Para empezar con fuerza a hablar de la resiliencia, de la adaptación, porque el gobierno siempre va a estar hablando de la mitigación. El gobierno siempre va a estar hablando de poner las soluciones en hay más banca, es decir, más inversiones, hay más posibilidades de generar acciones buscando cómo se hace la derrama en los territorios de los recursos, pero eso puede estar lejos de lo que se requiere en el corto tiempo. Solo para dejarlo en una preocupación, ¿qué es esto de las emisiones, las cero emisiones? ¿Qué es esto de hacia dónde se le está apostando en un país como Colombia? Uf, atrevido, bastante. Cuando toma con voz, fuerza y dice, vamos por una meta de una reducción de un 50%. Si nosotros tuviéramos estudios hoy, llegar a ese 50%, como lo dice actualmente el gobierno, no es tan sencillo. Es mucho lo que se requiere de inversión y mucho lo que se requiere de trabajarle rápido a las acciones pequeñas. Y lo digo es porque debe quedar en la provocación también como una responsabilidad en uno de los tantos sombreros que yo pueda tener, y es en el acompañar a la gobernación con el seguimiento a la emergencia, la declaración de la emergencia climática en Antioquia, y cómo nos venimos preocupando por esas jalones de orejas o esas revisiones o esas discusiones que hacemos sobre la economía circular, que seguramente los ingenieros la tienen supremamente clara, o sobre asuntos donde realmente nosotros en salud pública hablamos de los determinantes sociales y ambientales de la salud que tienen asuntos más estructurales para ser intervenidos, que por supuesto lo que vemos en consecuencia de lo que también decía Márgara con los estudiantes universitarios y sus capacidades, digamos, intelectuales diezmadas o disminuidas por las afectaciones de las intoxicaciones con mercurio, y de eso habrá mucha evidencia. Entonces, no sé, Diana, si por ahí voy con el tiempo, si me puedo ir quedando callada o puedo tener unos minuticos más, Podemos ir concluyendo, profe. pero para ir cerrando, yo quisiera como dejar el mensaje de que esto implica para la mirada de la salud planetaria entender muy bien unas dimensiones claves, ¿cierto? Como uno donde se va sintiendo cómodo, estudiar la urbanización y ser crítico de ello, seguirle la pista a los temas energéticos, a la agricultura, a la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, al cuidado del agua, ¿cierto? A todos los asuntos de los servicios ecosistémicos, a todos los asuntos de la gestión de los recursos, pero por supuesto, lo digo con el corazón porque hoy lo estamos avanzando claramente, Diana, el tema del cambio climático, entendiéndolo desde salud, pero lo más importante para cerrar, en la búsqueda de la equidad, ese camino que siempre vemos, que nos permita trasegarlo, pero tenerlo cerca y poder plantear acciones equitativas de cara a que tengamos territorios saludables, sostenibles, prósperos, vivibles, ¿sí? Y que sean para las siguientes generaciones. Muchas gracias, Diana, y esto era lo que quería compartir. Bueno, muchísimas gracias, profesora y doctora Eliana Martínez. Ella hace parte de la Facultad Nacional de Salud Pública, ¿no? Es especialista en la gestión y planificación de la cooperación internacional al desarrollo, maestra y doctora en epidemiología con estudios postdoctorales en gobernanza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente, pues como Margarita Pérez y a Claudia Lorena Suárez, que estuvieron pues inicialmente con su intervención. Por acá, para ir concluyendo y para pues ya finalizar nuestro programa, vamos a saludar a los que nos saludaron y nos dejaron un comentario. Mónica Gramillo Gallego pues nos saluda, nos dice que muchas gracias a
a las tres expositoras que dejan la puerta abierta a reflexiones necesarias e importantes. Y por acá, Amparo Saldarriaga nos dice, nos saluda y dice que excelentes presentaciones y temas de mucha importancia para seguir analizando. Y bueno, vamos entonces antes de terminar, a dejarles a las expositoras como estas preguntas que nos dejan por acá en la caja de comentarios. La primera pregunta que nos dejaron fue de Caterine Garcés, donde pues nos pregunta quién regula esa compensación que debe hacerse frente a obras que modifican y deterioran el medio ambiente. Entonces, quisiera de pronto que Claudia y seguidamente Eliana y Margarita pues nos respondan desde su perspectiva cómo se puede responderle pues como a Caterine. Hola, Caterine. Bueno, gracias por participar. Las compensaciones son reguladas a partir de la jurisdicción del proyecto, obra o actividad. Si la jurisdicción es de la corporación, quien le compete pues es a la CAR, a la Corporación Autónoma Regional. Si es un proyecto mucho más grande, que trasciende los departamentos, le compete a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, hacerle seguimiento a todas las labores de compensación ambiental. Eso se hace a través de unos informes de cumplimiento ambiental que se radican con la frecuencia que determine la autoridad ambiental competente. Generalmente se hacen cada 6 meses, y también a través de autos las autoridades se pronuncian y solicitan pues información complementaria para entender o incluso solicitan requerimientos adicionales para tener un contexto más amplio de qué manera se van a desarrollar esas actividades de compensación en el territorio. Muchas gracias, Claudia. No sé si de pronto Eliana o Margarita nos quieran de pronto reforzar la respuesta a esta pregunta. No, yo creo que Sí, Lorena, no sé, Márgara, vos. pues yo lo que quisiera como ahí no complementar en términos de la información de Claudia, porque es pues también muy concreta, sino un poco como retomar ese asunto de que las compensaciones no solo son ambientales, ¿cierto? Eh, en cualquier obra o proyecto hay afectaciones en términos de la salud de las comunidades, hay afectaciones también en términos sociales, en términos económicos, en términos políticos. Lo hemos visto bien con Hidroituango, por ejemplo. Entonces, las compensaciones deben ser integrales, no solamente dirigidas como a recuperar ese recurso natural que fue deteriorado, porque ya sabemos todo lo que se desprende de un recurso natural afectado. De ahí se pega el asunto de la salud, ¿cierto? Entonces, creo que estas compensaciones pues están como un poco pues, mal concebidas, digámoslo así, porque el asunto de la salud, el asunto cultural, el asunto del patrimonio, el asunto político y socioeconómico pues termina muy desprotegido y finalmente termina siendo no compensado en estas obras o proyectos. Entonces quería como aportar eso. Gracias. Muchas gracias. De pronto Margarita, perdón, Eliana nos va a dejar algún... No, eh, no, no. Para mí creo que lo hacen muy bien las compañeras. Gracias, Diana. Perfecto, en ese sentido, entonces vamos a saludar a Alex Madrid, quien nos deja en la cápsula de comentarios pues una pregunta. Vamos a ver. Alex nos saluda y nos dice que se sabe si en Colombia hay lugares parecidos al mercado de Wuhan. ¿Quién podría de pronto respondernos a esta pregunta? De pronto Eliana se anima a contestar la pregunta de Alex Madrid. A ver, sí, yo creo que puedo decir algo, pero para no especular, no decir más, solo lo justo. Nosotros tenemos en Colombia límites con Perú y Brasil. Sabemos que allí es una zona trifrontera. Y esa zona trifrontera, a veces mal controlada, pues sabemos lo que eso significa. El paso de animales, de maderas, de personas
que hacen pues que todo esto, acordémonos más que el animal, ¿cierto? Más que toda la situación de lo que sucedió, como lo que origina toda esta situación pandémica en el mundo, es lo que implica la explotación, la ilegalidad y la movilidad y cambios bruscos, impresionantes por los mercados que se suceden en este tipo de puntos donde confluyen estos asuntos, pues estas, digamos, estos elementos que favorecen que esto se dé. Ahora, ¿qué pasa? Que también tenemos que darnos cuenta, seguramente, es muy, muy seguro, pues que nosotros lo hemos visto con respecto a los, podríamos decir, los murciélagos, pero realmente en la dimensión de lo que vivió Wuhan y lo que sabemos hoy, pues tendríamos que darle mucha más caracterización, taxonomía, identificación de dónde pueden estar esos, digamos, esos focos, esos puntos para observar. Y lo que esto hace es que se tenga entonces un trabajo muy acucioso, o sea, muy claro, muy fino de cuáles son los, digamos, los animales salvajes, ¿sí? Los animales que se tienen en los territorios se tengan clasificados, se tengan muy, digamos, identificados y por supuesto todo lo que ello implica. Hemos visto, para solamente mencionar algunos asuntos, por ejemplo, el tema de la palma africana, el tema de lo que ello ha hecho o ha implicado, las historias mismas de algunos vectores con mosquitos, pero ya son de otra dimensión, o sea, no como él lo pregunta, como en esa dimensión Wuhan, pero sí realmente hay unas lecturas territoriales de unos potenciales identificados por la excesiva forma, ¿sí?, de explotar nuestros recursos naturales en unos sitios claves del país. Yo creo que Márgara puede tener más conocimiento de esto y me ayuda a complementarlo. Bueno, Margarita está. Listo. Bueno. Sí, por aquí estoy. Bueno, listo. No, pues la pregunta. Sí, pues estábamos hablando sobre la pregunta de Alex Madrid, que estaba pues Sí. como preguntando si en Colombia, mejor dicho, si aquí en Colombia hay lugares parecidos al mercado de Wuhan, y Eliana nos estaba contando que de pronto tú complementes. Bueno, no, pues digamos que tampoco sepa de un lugar donde funcione de esa manera, pues que sea escrito para Wuhan. Sin embargo, digamos que sabemos que aquí hay condicionantes, determinantes también, un modo de vida, de algunas condiciones de esta zona, que va muy bien. Sabemos que hay comunidades que se alimentan, se abastecen de caza de animales silvestres, ¿cierto? De la carne de animales silvestres. Y pues yo creo que, digamos que pocos estudios también se habrían hecho en términos de esta situación, de cómo esto puede o ha aumentado, digamos, ciertas zoonosis pues, en el país. Eh, pues de todas maneras, así no sea algo como Wuhan, en esa misma escala, en esas mismas proporciones, pues sabemos que, por ejemplo, Claudia también lo mencionaba, ¿cierto? El asunto, digamos, de las hidroeléctricas, el asunto de represar agua, eh, pues dependiendo del flujo del agua, dependiendo de la disminución del cambio en el régimen de las aguas, cuando están, digamos, estancadas o cuando están represadas, pues sabemos que allí se puede favorecer como la proliferación de ciertos vectores, ¿cierto? Que son causantes de enfermedades. Y cuando estas aguas se dejan salir de las represas, o sea, que ya son aguas corrientes, digámoslo así, favorece también como la presencia de, por ejemplo, de ciertos, de caracoles, de algunas especies de caracoles que son portadoras de trematodos. Entonces, si bien pues no es nada similar a Wuhan, sí podemos identificar situaciones que nos pueden
predeterminar o predisponernos más a la aparición de zoonosis. Bueno, muchísimas gracias pues por estas grandes conclusiones y reflexiones que nos dejan hoy Lorena Suárez, Eliana Martínez y Margarita Pérez, que nos acompañaron en este espacio de Jueves de Ingeniería y querían pues compartir con ustedes el tema de impactos ambientales, consecuencias sobre la salud humana. Muy importante pues que en todas estas conclusiones lo decía Eliana Martínez, y es precisamente que es muy importante generar espacios para escucharnos, ¿cierto? Pareciera que fuera una dinámica importante en muchísimas situaciones de nuestro habitual compartir como seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, esperamos tenerlas nuevamente por acá en este espacio, muy bienvenidas. Y invitamos pues como a nuestro público que nos acompañen pues en nuestro Jueves de Ingeniería cada semana, ¿no? Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final, a los que estuvieron muy activos en nuestra caja de comentarios, y pues invitarlos el próximo 27 de mayo a un jueves más de Jueves de Ingeniería. Muchísimas gracias, Claudia, Eliana, Margarita, un gusto tenerlas por acá y un abrazo, feliz noche.